Filipenses, la epístola del gozo, de la alegría. Seguimos en nuestro estudio de esta hermosa carta que Pablo ha escrito a la iglesia de los Filipenses. Y como venimos viendo y de a poco venimos avanzando en este saludo inicial con el que el apóstol introduce su carta, ya nos ha venido mostrando algunos elementos, varios elementos que contribuían a este gozo que por un lado él mismo había comenzado a experimentar desde el mismo momento de su salvación. El gozo que Pablo experimentaba cada día era ese gozo que provenía directamente de Dios y por la obra de gracia y de misericordia que había tenido sobre su vida. Era un gozo que dependía, que fluía de la misma mano de Dios y no estaba sujeto a las circunstancias de su vida, que como hemos visto, la vida de Pablo fue una vida de permanente sufrimiento, fue una vida muy difícil durante 40 años que duró aproximadamente su ministerio. Fue un hombre que estuvo sujeto a presiones de todo tipo. Ya hemos hablado acerca de eso. Entonces el gozo que Pablo experimentaba no estaba sujeto a las circunstancias difíciles y dolorosas de su vida, sino que era un gozo que provenía directamente de Dios. Entonces Pablo nos viene hablando de este gozo que estaba compuesto de varios elementos. Y Pablo ya ha enumerado 4 hasta el momento que nosotros hemos leído la introducción de su carta. Primero nos ha dicho de que él sentía gozo cada vez de que él recordaba a sus hermanos en Filipo. Esto era motivo de gozo, acordarse de esta iglesia, de estos hombres y mujeres que habían pasado de ese estado de condenación ahora a formar parte de la iglesia de Dios. Pablo también sentía mucho gozo cuando intercedía en oración a favor de esta iglesia. Otro elemento que nos ha mostrado Pablo es de que él sentía mucho gozo por la comunión que aún tenía con esta iglesia, y nos dice que fue desde el primer día cuando los conoció a ellos hasta este mismo momento que él estaba escribiendo esta carta. Ya habían pasado 10 años y él todavía se regocijaba en esta comunión que tenía con ellos desde el primer día hasta ahora. Pero también el otro elemento es de que él sentía gozo porque él estaba absolutamente convencido que el que había comenzado la buena obra en ellos iba a ser fiel en perfeccionarla y en completarla hasta el día de Jesucristo. Entonces son 4 elementos sobre los cuales se basaba, se fundamentaba este gozo, este tremendo gozo que había en el corazón del apóstol Pablo. Y ahora, en los versos 7 al 8 que vamos a leer, Pablo nos va a mostrar un quinto elemento, agrega un elemento más que contribuía a su experiencia diaria de gozo. Y este elemento es ni más ni menos que el amor que el apóstol Pablo sentía por ellos. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, leamos desde el verso 3 hasta el 8, y dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora el gozo de Pablo está alcanzando el nivel más alto
cuando él presenta este quinto elemento de su alegría, y esta alegría era producida al mismo tiempo por este amor, por este gran amor que él sentía por todos ellos. Y es muy interesante ver y es muy importante resaltar en las mismas palabras de Pablo de que él sentía este amor no por algunos de la iglesia de Filipo. Él no sentía este amor solamente por aquellos que le caían bien en la iglesia, por aquellos que eran más simpáticos, con aquellos con quienes había tenido quizás más afinidad, sino que Pablo está diciendo de que él sentía este amor, este mismo amor sentía absolutamente por todos por igual, incluidas, si se acuerdan, estas dos mujeres que estaban causando problemas en la iglesia, que estaban causando una división en la iglesia, y Pablo dice, yo los amo a todos por igual, porque Pablo, él siempre tiene en su mente que la realidad de la vida de la iglesia de Cristo es que esto es una experiencia de comunidad y no de individualismos o de sectarismos o de grupos que se pretendan formar en la iglesia separándose de los demás. No es así, este no es el diseño de Dios y esto no es lo que debe ocurrir en una iglesia donde realmente el amor de Cristo ha sido derramado en los corazones de sus miembros y en donde el amor de Cristo está siendo practicado y vivido de una manera real y sin fingimiento entre los miembros de esa iglesia. Entonces, Pablo los amaba a todos. Fíjense qué interesante, leamos el verso 2. Otra vez del capítulo 1 de los Filipenses, Pablo dice, gracia y paz a vosotros, absolutamente a todos, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, los incluye a todos. Verso 4, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. ¿Se dan cuenta de lo que está en el corazón de Pablo? Verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, es decir, en todos vosotros, la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el fin. Verso 8, acabamos de leer, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y en el verso 25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Todos los creyentes de Filipo, sin excepción, fueron objetos de este gran amor de Pablo, que él sentía por ellos, un profundo amor. Este amor que es sobrenatural, porque es un amor que no depende de las emociones, sino que depende de ese amor que primeramente Cristo ha derramado en nuestros corazones. Es lo que dice Romanos 5:5, dice, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces es un amor que Dios primeramente derrama sobre nuestras vidas, comunica nuestras vidas y ese mismo amor el cual entre nosotros como cuerpo de Cristo estamos manifestándonos permanentemente. Esta era la experiencia del apóstol Pablo con estas iglesias y en particular con la de los filipenses, iglesia que él había plantado. Pablo también es muy hermoso leer lo que le dice a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 9, también escribió sobre este amor dado por Dios, pero es muy lindo lo que dice acá, porque dice, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es otra iglesia la que le está escribiendo, otra iglesia la que le da otra serie de instrucciones, pero es realmente hermoso ver de que Pablo dice, ustedes no tienen necesidad de que les escriba acerca de este amor que deben tener los unos por los otros, porque ustedes ya lo están viviendo, ya lo están experimentando, ya lo están demostrando. No tengo necesidad de escribirles sobre esto. Realmente
un ejemplo en ese sentido la iglesia de los filipenses. Ellos ya habían aprendido, ya habían llevado a la práctica, ya sabían lo que era experimentar este amor genuino los unos por los otros. Y cuando le escribe a los Gálatas, les dice de que la evidencia de que una persona realmente es de Cristo es de que el Espíritu Santo ha hecho morada en la vida de esa persona, y les dice de que el fruto de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, si se acuerdan Gálatas 5:22, es amor y después gozo. Son las dos primeras manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, el amor y el gozo. Entonces es por todo esto que Pablo vivía tan lleno de gozo, y es por todo esto que los filipenses también estaban capacitados para poder experimentar este gozo en el cual Dios nos manda a vivir. Pero también el Señor manda absolutamente a todos los creyentes, a todos los hijos e hijas del Señor, a que aprendamos a vivir en el gozo del Señor. Por eso Filipenses capítulo 3, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gócense en el Señor. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es lo que decíamos en uno de los mensajes anteriores. Dios nos manda, es un mandamiento si se quiere, regocíjense en mí, regocíjense en el Señor, disfruten de este gozo porque es algo real en ustedes. Sin embargo, así como Pablo nos ha mostrado ya estos 5 elementos que contribuyen a que el cristiano pueda experimentar una vida diaria de gozo, de un gozo genuino. Sin embargo, hay otros elementos que la palabra de Dios nos advierte que pueden llegar a robar ese gozo. Y es de lo que vamos a estar hablando, y es esa lista, esos puntos que ustedes tienen en sus bosquejos, y que vamos a mencionar. Hay otros, hay muchos más. Vamos a mencionar estos 7 elementos que pueden llegar a robar ese gozo en el cual Dios quiere que nosotros vivamos. Y el primer elemento del que vamos a hablar es una salvación falsa. Y esto ocurre, siempre ha ocurrido y habrá de ocurrir, lo vamos a leer ahora. Los invito a ir yendo al Evangelio de Mateo, capítulo 13, pero la Biblia habla de aquellos cuya fe en el Señor no es real, no es una fe genuina. Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. La parábola del trigo y la cizaña. El Señor Jesucristo dice lo siguiente. Mateo 13, 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y después es necesario que el Señor Jesús aclare de qué se trata esta parábola que les había dicho, y la aclaración está allí en los versos 36 al 43.
Dice, entonces después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aclaro de que cada uno de estos 7 puntos que vamos a ver podríamos hacer uno y muchos más mensajes. Son temas realmente muy profundos, pero hoy los vamos a tocar por arriba. Lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, ni más ni menos, es de que en la iglesia del Señor siempre van a haber personas que son de Cristo y personas que no son de Cristo. Personas que realmente son del Señor y personas que aparentemente son del Señor, pero no son del Señor, que son falsos creyentes, que no han sido habitados por el Espíritu Santo y por lo tanto no pueden experimentar el gozo de Dios. Pueden asistir a la iglesia donde se enseña la palabra de Dios, hasta pueden participar, pueden tener comunión, entre comillas, con otros creyentes genuinos y sin embargo, porque no conocen al Señor, tampoco van a poder experimentar el gozo del Señor. En este caso no es un gozo que está siendo robado, sino que es un gozo que es imposible que lo experimente porque nunca fueron del Señor. Pero el Señor nos aclara y nos dice, esto ha pasado, sigue pasando, habrá de pasar hasta el fin de los tiempos y cuando llegue el fin de los tiempos, a veces es difícil distinguir entre trigo y cizaña. El Señor dice, tranquilos, yo me voy a encargar al fin de los tiempos de separar una cosa y la otra. Pero este es uno de los elementos. El otro elemento es Satanás y sus demonios, y queremos ser muy equilibrados cuando hablamos de estos temas. No queremos darle demasiada entidad a Satanás y a sus demonios, no queremos estar viendo demonios detrás de cada cosa que ocurre en la vida, pero tampoco queremos ignorarlos porque Pablo nos dice que no ignoremos sus maquinaciones, como vamos a ver ahora. Pero hay un segundo elemento que impide el gozo en la vida de los creyentes y es la influencia de Satanás y de sus demonios. Vamos por favor a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, porque el diablo va a intentar de todas formas robar el gozo de los hijos de Dios, va a intentar de todas formas engañar a los creyentes. Aunque Él no puede robarnos la salvación, ya hemos visto, no se pierde. Satanás no puede robar la salvación de los hijos de Dios, pero sí puede robarles el gozo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 5 al 11. Segunda de los Corintios 2, 5 al 11. Esto que vamos a leer, había una persona, un hombre que le había causado mucho daño a Pablo y también a la iglesia, pero este hombre después de una serie de reprensiones se arrepintió, entonces Pablo le está dando directivas a la iglesia de cómo deben tratar a este hombre que si bien había hecho mucho daño, él se había arrepentido. Entonces dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros,
Más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por demasiada tristeza. O sea, era un hombre que había pecado contra Pablo, contra la iglesia, se había arrepentido, pero la iglesia todavía no había restaurado a esta persona. Entonces Pablo le dice, ustedes deben perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. Pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, y fíjense lo que dice el 11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La falta de perdón roba el gozo de la iglesia. Satanás se aprovecha de estas situaciones para generar divisiones. Por eso Pablo dice, estén atentos. Ya vamos a hablar del perdón en el último punto, pero Pablo dice, no se descuiden, no ignoren, deben perdonarse, deben amarse los unos a los otros, porque Satanás se aprovecha de todas estas cosas. Entonces debemos estar atentos, no debemos descuidarnos, debemos humillarnos ante lo que la palabra de Dios nos dice, para que Satanás no se aproveche de nuestra debilidad espiritual. Entonces tenemos que ser sumisos a la instrucción de la palabra de Dios, tenemos que leer estos pasajes con mucha atención, con mucho cuidado y estar atentos. Fíjense lo que Pedro también les exhorta a sus oyentes en primer carta de Pedro con respecto a lo que hace Satanás. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 8. Primera Pedro 5, 1 al 8. Porque, hermanos, o la palabra de Dios nos aparta del pecado, o el pecado nos va a apartar de la palabra de Dios. Entonces acá el mensaje es de que tenemos que ser sumisos y humillarnos ante la poderosa palabra de Dios. Acá Pedro está dando instrucciones a la iglesia y está hablando de lo que debe ser la sumisión de los unos a los otros, de cuál debe ser el rol de los pastores, los ancianos para con la grey, para con la congregación, de cuál debe ser la relación y el rol de las personas de la congregación entre ellos y para con sus pastores. Y todo esto tiene que ver también con no darle lugar a Satanás para que él venga a robarnos el gozo y dañar la iglesia. Entonces dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este es el consejo, la exhortación de Pedro a los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora le habla a los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y lo que dice ahora el 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sean sobrios.
No se distraigan, sean humildes, sean sujetos, ámense los unos a los otros, trátense con amor, con gracia, con misericordia. Nadie pretende enseñorearse de los demás, porque Satanás anda como león rugiente. Y Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, Satanás puede llegar a robar el gozo. Otro elemento es no comprender la soberanía de Dios, o tal vez comprenderla, pero no abrazarla, que son dos cosas distintas. Hay situaciones difíciles en la vida de todas las personas. Eso es una realidad. Y en ningún lugar la palabra de Dios nos dice que tenemos que cruzarnos de brazos y sencillamente dejar que las cosas pasen. Total, Dios es soberano y bueno, y tener una actitud así un poco como llevada a un extremo, de decir, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar, listo, yo me quedo acá. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. El Señor dice que debemos de ocuparnos de nuestras cosas, de orar a Dios y esperar que Dios sobre en nuestras vidas, pero al mismo tiempo la palabra de Dios nos dice que no tenemos que estar preocupados excesivamente, entrar en pánico, como quien dice. Cristianos que están muy preocupados por sus circunstancias. Otra vez voy a ir a Mateo 6 en un instante, si quieren ir yendo ahí. Pero por lo que les va a deparar el futuro. Porque estar excesivamente preocupados por eso, entonces, hermanos, es dudar de lo que Dios dice en su palabra, es dudar de su soberanía, es dudar del compromiso que Él ha adquirido para con su pueblo, de amarnos, de cuidarnos, de proveernos. Son promesas de Dios, y Dios no miente, y Dios cumple. Entonces, en la medida que nosotros nos ocupemos de hacer lo que tenemos que hacer para los asuntos de esta vida, la promesa de Dios es de que Él va a estar allí para cuidar de sus hijos. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, habla acerca de esto. Mateo 6, versos 25 al 34. Y el mismo Señor Jesucristo dice, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Baste a cada día su propio mal. Y Pablo, en consonancia de alguna manera con lo que dice el Señor aquí, en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, dice, por nada estéis angustiados. Y otra vez, no está diciendo por nada estéis preocupados. Sí tenemos que preocuparnos por las situaciones que llegan a nuestra vida y debemos ocuparnos de esas cosas, no quedarnos de brazos cruzados. Pero dice que no debemos angustiarnos desmedidamente, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando esta realidad de la soberanía de Dios, del cuidado de Dios, del amor de Dios, de sus promesas, son olvidadas o son ignoradas o no son creídas por sus hijos o por sus hijas, inevitablemente, hermanos, esos hijos de Dios van a perder el gozo. No lo van a experimentar. No es que se pierde, no es que Dios te lo quita, está ahí. Pero nos dejamos distraer por estas otras cosas desmedidamente y quitamos nuestros ojos de las benditas promesas de Dios y de su amor y de su poder. Otro elemento negativo que roba el gozo en la vida de los hijos de Dios es la falta de oración. Y allí los invito a ir yendo hasta el libro de los Hechos. Creyentes que no oran, cuando no oramos, hermanos, cuando no oramos, estamos descuidando la palabra de Dios también. Porque cuando oramos, creo que naturalmente, no sé si les pasa, pero naturalmente nos acordamos de lo que Dios nos dice en su palabra. Y en nuestras oraciones echamos mano a su palabra, a sus promesas, nos acordamos de lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, cuando no oramos, inevitablemente perdemos de vista esta soberanía de Dios. Si no oramos y recordamos lo que Dios nos dice en cuanto a su amor por nosotros, en cuanto a su cuidado por nosotros, pues inevitablemente ese gozo que Dios ha derramado en nuestros corazones se va a ir apagando. Porque comenzamos a perder la esperanza en estas cosas tan preciosas que Dios nos ha dejado. Y entendemos, lo hemos dicho tantas veces, es imprescindible la oración desde lo individual. En casa, en mi aposento, o salís a caminar solo, como quieras, es sumamente importante, pero también lo es aquella oración que tenemos en tiempos de comunión juntamente con mis hermanos en la iglesia. Por eso la importancia de congregarnos, la importancia de formar parte en la medida que podamos de todas aquellas actividades en donde yo sé que me reúno con mi familia para orar los unos por los otros. Es hermoso lo que hace la oración en nuestras vidas. Por encima de todas las cosas glorifica a Dios. Pero Hechos capítulo 1, versos 12 y 14, acá vemos cómo comenzaba la vida de esta iglesia primitiva. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Le rogamos a Dios? Pienso que sí, pero a veces solamente oramos, ¿no? Pero Dios nos enseña a que le roguemos también. Es otro tipo de oración. Ellos permanecían allí, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y esta era una de las cosas tan maravillosas que caracterizaba la vida de esa iglesia primitiva. No está en sus hojitas, pero vamos a leer Hechos capítulo 4, versos 23 al 31, para que veamos lo que ocurría en esta iglesia cada vez que ellos se reunían a orar, porque ellos veían la mano de Dios. Ellos veían la respuesta de Dios a sus oraciones y ellos veían cómo después de orar juntos, Dios los fortalecía y renovaba su gozo y renovaba su valentía y su valor para poder salir a enfrentar de nuevo la vida.
Fíjense la importancia de la vida comunitaria de oración. Hechos capítulo 4, verso 23 al 31 dice: al ser puestos en libertad, esto es Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, fíjense lo que es esta oración, es tremenda. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con valentía hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La oración comunitaria transformó la situación de esa iglesia que estaba bajo amenaza de ser arrestados y hasta de ser crucificados o ser maltratados como habían hecho con el Señor Jesucristo. Pero ellos quisieron, se reunieron y juntos le pidieron al Señor, Señor, danos valor, danos valentía, y el Señor respondió. Fíjense si no es hermosa y necesaria, porque la falta de oración también es otro elemento que roba nuestro gozo. Otro elemento que roba el gozo es la insatisfacción. Y esto tiene mucho que ver con la idolatría también. Personas que nunca están satisfechas con lo que tienen. Y otra vez, no caigamos en extremos. Es necesario que trabajemos para conseguir cosas, para vivir, una casa, lo que necesitamos, las cosas básicas, elementales para tener una vida digna y desarrollar nuestra vida aquí en la tierra. Pero esto se refiere a personas que nunca están satisfechas con lo que ya tienen, con lo que ya han conseguido quizás. Y otra vez, no estamos diciendo que esté mal de que una persona, si Dios te ha dado la capacidad, los dones, los recursos para generar riquezas, y Dios te dio esa capacidad, pero vos esas riquezas las estás usando para volcarlos para los propósitos eternos del reino de Dios, está todo bien. Entiéndase, estamos acá hablando de personas que a pesar de que han recibido abundantes bendiciones que Dios da a todos los creyentes, muchos, a pesar de que ya han sido bendecidos, todavía se sienten insatisfechos con sus circunstancias. Están descontentos con los bienes que ya poseen y quieren más y más y más. Ahora otros están insatisfechos no solamente con sus bienes, sino que también están insatisfechos con sus capacidades físicas o con sus capacidades intelectuales y quisieran ser como otras personas que a la vista de ellos son mucho mejores, o a la vista del mundo los demás son mucho mejores y no aprenden a entender y a aceptarse que Dios nos ha creado a cada uno de una forma distinta y no todos somos iguales, ni todos tenemos que ser Superman, qué sé yo, por decirlo. Sí es bueno compararnos con otras personas en el sentido de decir, es un buen ejemplo, me gustaría hacer o lograr lo que esta persona ha logrado, pero debo entender de que al mismo tiempo puedo lograrlo, quizás pueda superarlo o quizás no, porque todos tenemos limitaciones. Pero hay personas que viven muy frustradas porque se comparan todo el tiempo con otras personas y ellos quisieran ser como los demás y entonces comienzan a despreciar cómo son.
Otros desprecian su propia apariencia física porque queremos ser como el ideal del mundo presenta a los modelos o a las modelos. Y yo entonces veo a tantas personas que todo el tiempo se están haciendo retoques y cosas en el mundo, ¿no? En la iglesia también. No acá, que yo sepa, no acá. Pero sé de gente en iglesias que más de un retoque se hacen. ¿Por qué no se aceptan como son? Ahora, si quieren ir a la clínica, vaya, no hay ningún problema. No les vamos a decir nada. Pero bueno, hermanos, ¿no es esto lo que vemos en la palabra de Dios? ¿No es esto lo que vemos en un hombre como Pablo, donde su mente y su corazón estaban absorbidos no por las cosas y las vanidades del mundo, sino por aquellas cosas que son eternas, que son inmutables? Y esa es la manera en la que se nos manda a vivir y a entender la vida. Filipenses 4, 11 al 13, Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Estén contentos, estén gozosos, den gracias a Dios. ¿Qué sé yo qué va a pasar mañana? Cada día traerá su propio mal, nos acaba de decir el Señor. Disfruten de lo que el Señor les ha dado. Y Él ha hecho una promesa: no nos va a desamparar, no nos va a dejar, no nos afanemos por el día de mañana. Hay promesas preciosísimas de parte de nuestro Padre Celestial, que Él siempre va a estar allí para extender su mano misericordiosa sobre nuestras vidas. Un sexto factor, la ingratitud. Es un factor negativo y también roba la alegría de los creyentes. Pocas cosas son, no quería usar esta palabra, pero honestamente no usé otras. A mí es una palabra un poco fuerte, perdónenme si, pero no encontré otra cosa, porque pocas cosas son tan repulsivas como una persona ingrata. Pablo ordenó, Filipenses 4:6, que las oraciones y las súplicas a Dios se hagan con acciones de gracias, que nunca dejemos de darle gracia a Dios. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre debemos darle gracias a Dios por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Porque no somos merecedores de nada. Lo único que merecíamos era el castigo eterno. Y Dios, en su amor, en su misericordia, en su soberanía, decidió apartarnos, escogernos, llamarnos, salvarnos, y para que esto fuera realidad, esto le costó la vida a su propio Hijo, el ser más hermoso, más glorioso y más valioso de todo el universo. ¿Cómo no vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? Otra vez a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5. También los exhortó a que en todo dieran gracias, porque esta es la voluntad de Dios. Primer carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Estad
siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo acá se conectan todas las cosas, todas las partes? Estad siempre gozosos, el gozo. La oración, oren sin cesar, no dejen de orar. Den gracias en todo. Gozo, oración, gratitud. Entonces la ingratitud son aquellas personas que al mismo tiempo dejan ver un corazón lleno de avaricia, de mezquindad. Y no es raro ver que este tipo de personas en algún momento terminan traicionando a aquellas personas que los han ayudado tantas veces, a aquellas personas de quienes han recibido tantas veces tantos favores y bendiciones y terminan traicionando a estas personas. Lo vemos en las Escrituras, lo vemos en la experiencia, yo lo he visto tantas veces y es tan doloroso y es tan repulsivo ver a un traidor. El ejemplo máximo lo encontramos en ¿quién? En Judas Iscariote. A él no le importó que Dios se hiciera hombre. A él no le importó que Dios lo buscara. No le importó que Dios lo llamara, que lo discipulara, que pasara, que invirtiera 3 años de su vida con él, que se haya despojado de su gloria para venir a salvarlo. A él no le importó nada de esto. Jesús le ofreció salvación. Jesús lo amó hasta el final y sin embargo, por causa de su avaricia, ¿qué hizo? Lo vendió, ¿por qué? Por 30 miserables monedas de plata. Eso es un ingrato. Eso es un traidor. Eso es una persona repulsiva. Pablo nos cuenta también de personas, y Pablo no tenía demasiados pelos en la lengua. Pablo los identificaba con nombre a los traidores. Nos cuenta de personas en quienes él había invertido mucho tiempo. Eran personas que habían conocido el Evangelio gracias a estos tremendos esfuerzos y tremendos padecimientos por los que había pasado él. Y sin embargo, por causa de que eran avaros, de que eran ingratos, que no les importó en lo más mínimo que Pablo hubiera dedicado tanto tiempo, tantos años de su vida para llevar el Evangelio a ellos, para ministrar la palabra de Dios, para discipularlos y tantas cosas que Pablo hizo por ellos, ellos traicionaron a Pablo y se volvieron al mundo. Filipenses 2, 19 al 21. Comienza diciendo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Porque no tengo, escuchen esto, a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Pablo había conocido a muchísimas personas. Pablo era un hombre sumamente social. Pablo había alcanzado con el Evangelio a muchas personas y llega un punto en el que Pablo dice: no tengo a nadie más, solamente a Timoteo, y se los envío para provecho de ustedes, pero no tengo a nadie que comparta tan sinceramente conmigo la carga que yo siento por ustedes, porque todos los otros, que aparentemente los filipenses los conocían, dice, todos ellos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Y fíjate lo que le dice después a Timoteo, estando ya Timoteo pastoreando Éfeso, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Segunda Timoteo, capítulo 4, versos 6, 9 y 10.
Pablo ya sabía que lo iban a ejecutar. Ya estaba a horas de su muerte. Por eso dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Fíjate lo que dice el 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, un hombre en quien Pablo había invertido, anda a saber los años de su vida. Un hombre que tenía que estar allí junto a Pablo en el momento más difícil de su vida. ¿Y qué dice? Me desamparó. ¿Por qué? Porque se fue al mundo. Le interesaron más las cosas del mundo. Demas fue un traidor, salvando las diferencias, igual que Judas. Igual que Judas. A diferencia de Timoteo, Demas fue un ingrato. Entonces, la ingratitud también es algo, y no está diciendo de que todos los que lo abandonaron no hayan sido salvos. No está diciendo eso Pablo. Pero son personas, entre otras cosas, que no podían experimentar el gozo del Señor. Y finalmente, la falta de perdón. Que otra vez necesitaríamos varios mensajes para hablar de este tema. Pero para ir terminando, el último elemento es la falta de perdón. Y nuestro Señor fue muy claro cuando Él dijo allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 14 al 15, justamente cuando estaba enseñando acerca de la oración. ¿Qué fue lo que Él dijo? Dijo de que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han ofendido, nuestro Padre Celestial tampoco va a perdonar nuestras deudas. Mateo 6, 14, 15, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y acá hay una parábola también que la vamos a leer, que está ahí mismo en Mateo capítulo 18. Y vamos a leer de los versos 21 al 35. Mateo 18, desde el verso 21. Una parábola que habla justamente acerca de cómo se debe perdonar y acerca de alguien que no quiso perdonar y qué fue lo que pasó. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía.
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es absolutamente gráfico lo que el Señor dice acá. Si Dios te ha perdonado semejante ofensa que cometiste contra Él, pecando contra su santidad, que es de infinito valor, y Dios envió a su Hijo para pagar por tu deuda y te perdonó, ¿vos no podés perdonar a tu hermano que te ha ofendido, que te ha defraudado, que te ha hecho lo que te haya hecho? Porque la deuda que tu hermano contrajo contra vos es nada en comparación a lo que vos me hiciste a mí cuando pecaste contra mi santidad. Y esa es la manera en la que los hijos de Dios debemos evaluar y entender este mandamiento del perdón de Dios que nos manda a perdonar. Y entendemos de que no siempre es fácil perdonar, porque no todas las heridas tienen la misma profundidad. A veces va a llevar tiempo, a veces va a hacer falta consejería, oración, lo que fuera, pero en algún punto Dios nos dice que debemos hacerlo porque Él nos capacita para eso, porque Él nos recuerda, ¿te acordás lo que le costó a mi santo Hijo tus ofensas? Bueno, entonces, si vos fuiste perdonado, también tenés que ir y perdonar, porque si no haces esto, Dios te va a entregar a sus verdugos. ¿Quiénes son estos verdugos? Es la disciplina de Dios. Por eso hay tantos cristianos y cristianas sin gozo, porque están bajo la disciplina de Dios y no pueden vivir una vida de gozo pleno y disfrutar de su vida cristiana porque todo el tiempo están recordando lo que alguna vez le hicieron a ellos. Todas estas cosas y muchas otras más roban el gozo de Dios en el cristiano, en aquellos cristianos que se dejan dominar por ellas. Y hermanos, si estamos siendo dominados por algunas de estas cosas o quizás otras, y vemos que pasa el tiempo y no podemos superarlo, busquemos consejo. Busquemos ayuda dentro del pueblo de Dios. No esperes que el mundo te aconseje. Y estamos para ayudarnos y ministrarnos los unos a los otros, pero todas estas cosas roban el gozo en los hijos de Dios que se dejan dominar por ellas. Ahora, la palabra de Dios enseña otra cosa hermosa también. Ya estamos terminando. Que los creyentes que son fieles y obedientes no solamente reciben y experimentan este gozo de Dios, sino que también tienen la capacidad de producir gozo en el corazón de Dios. Nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra santidad, todas estas cosas producen alegría en el corazón de Dios. Las oraciones de aquellos hijos e hijas de Dios que buscan vivir de una manera agradable a su Padre Celestial producen gozo en el corazón de Dios. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. La oración de los rectos es su gozo. ¿Se dan cuenta de la comparación que hace? Los sacrificios, los esfuerzos religiosos, lo que aquellos malvados que no son del Señor pretenden ofrecer a Dios, pues dice, esto Dios lo abomina. Pero la oración de sus hijos, de sus hijas, de los rectos, de los que han sido justificados, esto es el gozo en el corazón de Dios. Entonces, no solamente, fíjense la dimensión en la que entramos acá, no solamente recibimos y experimentamos el gozo de Dios en nuestras vidas, si vivimos de esta manera, sino que también producimos gozo en el corazón de Dios. Dios se alegra en nuestras oraciones. Dios se alegra en nuestra adoración. Dios se alegra cuando nuestro comportamiento, aunque no es perfecto, pero Él sabe que la intención y la motivación de nuestro corazón es poder vivir de la manera más y más cercana a su voluntad para nuestras vidas. Esto produce gozo en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que queremos producir en el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre? ¿Gozo o tristeza? Yo quiero
producir gozo. Fíjense, o yo se los leo, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17, Dios también se regocija, hay muchos otros pasajes, cuando sus hijos ofrendan con generosidad para la causa de Cristo. Esto está en el contexto en el que David había pedido al pueblo que trajeran materiales para la edificación de ese templo que David quería edificar. Entonces David dice, Primera de Crónicas 29, 17, yo sé... Bueno, el 16 dice, Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano procede y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Había gozo en el corazón del rey, había gozo en el corazón del pueblo, había gozo en el corazón de Dios, porque su pueblo ofrendaba generosamente. Y el último pasaje que leemos, Mateo 25, 21, 23. Hay una parábola que también es hermosa. Vamos a leer solamente estos dos pasajes. Mateo 25, 21 al 23. En esta parábola Cristo está prometiendo que aquellos que viven fielmente para Él, va a llegar ese día glorioso y eterno en donde vamos a entrar a experimentar la mayor manifestación de gozo que vamos a alcanzar. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Podemos y debemos regocijarnos aquí en la tierra? Por supuesto que sí. Pero cuando llegue ese día, ese es un gozo que... Se acercó también al que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todas aquellas cosas que Dios nos ha dado, si todo eso somos sabios, obedientes y fieles, y lo administramos para su gloria, por su causa, el día que partamos de la tierra, yo creo que todos queremos escuchar estas palabras de bienvenida del Señor, ¿no? Que Él nos reciba allí en gloria y que nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esto tiene que ver con recompensas y lugares de honor en el cielo también. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, todo esto nos tiene que llevar a una doble conclusión. Primero, no tenemos que dejarnos robar el gozo, porque Dios nos lo ha dado, es nuestro. No debemos dejarnos robar el gozo por causa de todo esto que hemos mencionado antes. Hermanos, no le demos lugar al diablo. Confiemos en la soberanía de Dios. Seamos personas, hombres y mujeres de oración. Estemos satisfechos con lo que el Señor nos da. No seamos ingratos, seamos generosos con nuestras ofrendas y seamos personas que no guardamos rencor en nuestros corazones, sino que estamos aprendiendo a perdonar. Y lo segundo, concluimos que inevitablemente la comunión del pueblo de Dios entre nosotros debe ser una comunión que se caracterice
por el gozo y la alegría, por supuesto sobre la base del amor. El gozo y la alegría de aquellos que no son de Cristo, ellos dependen de las cosas que les ofrece el mundo. Y cualquier cosa que te ofrece el mundo es inseguro, es incierto, es falso, dura poco tiempo, es para ahora y nada más. Pero el gozo del cristiano viene del Señor, a pesar de las inevitables tristezas que van a venir, a pesar de las decepciones, a pesar de los dolores de la vida, los creyentes podemos estar siempre gozosos porque el Señor nos deja toda la información que necesitamos para vivir en esta esfera sobrenatural de este gozo que proviene del Señor. Amén. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra una vez más. Gracias por este gozo, por este amor que has derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque entendemos de que no tenemos excusas para no vivir vidas gozosas. No tenemos excusas para no santificar. Pues Él te ha sanado y salvado. ¿Quién pueda huir? Venga con gozo al redil. Únanse para